Hola a todos mis suscriptores de todo el Ecuador y el mundo si llega a ser visto tan lejos. Desde mi lindo Ecuador, tierra en donde la rata sobre ruedas alias Lenin Moreno calificó de excelente la iniciativa de la fiscal general Diana Salazar, alias la 10 sobre 20 o como en este canal nos gusta llamarle la mano negra de la justicia selectiva, y la barca inhumana y ahora reparte hospitales, ministra de gobierno María Bala y Plomo, de formar una fuerza de tarea conjunta que actúe de manera rápida para detectar y sancionar actos de corrupción. Está dando resultados. Sin embargo, dijo la corrompida rata sobre ruedas de Lenin Moreno que la fiscal ha expresado un llamado inquieto de que todos los jueces no están actuando acorde a lo que se requiere para poder sancionar adecuadamente a las personas que han cometido actos de corrupción y poder procesarlas de manera adecuada. No he intervenido nunca en la justicia, dijo además la rata sobre ruedas de Lenin Moreno. No obstante, considera que como ciudadano puedo manifestarme al igual que lo están haciendo todos los ecuatorianos, de que la justicia también actúe con esa frecuencia de trabajo como lo están haciendo la fiscalía y el gobierno. Esto lo dijo durante el gabinete ampliado llevado a cabo en Quito y Guayaquil la mañana de este viernes 5 de junio de 2020. El mensaje fue compartido a través de la cuenta de Twitter de la rata corrompida sobre ruedas de Lenin Moreno. Está en manos de la justicia impedir de frente y sin recelo la impunidad que tanto daño le ha hecho a nuestra sociedad. Por favor, no defrauden al país, de lo contrario estaremos condenados a sufrir la corrupción, escribió en la publicación. Necesitamos que los organismos de control hagan la investigación libre y autónoma de los actos de corrupción del pasado, presente y los que puedan pasar en el futuro. Lastimosamente vemos que la corrupción está enraizada en personas que han perdido la perspectiva de lo duro que esto afecta a los ecuatorianos más vulnerables del Ecuador. Hago un llamado a la justicia, nunca he interferido, me manifiesto como ciudadano que siga ese mismo ritmo, actúe con esa misma frecuencia como lo hace la fiscalía y lo hace el gobierno. La excelente idea de la señora fiscal y de la señora ministra de gobierno María Paula Romo de formar una fuerza de tarea conjunta que actúe de manera rápida para detectar y para poder sancionar los actos de corrupción está dando resultado. Hay un llamado inquieto por parte de la señora fiscal de que los jueces no están actuando acorde a lo que se requiere para poder sancionar adecuadamente a las personas que han cometido actos de corrupción y poder procesarlas de manera también adecuada. No he intervenido nunca en la justicia, solamente creo que como ciudadano puedo manifestarme, al igual que lo están haciendo todos los ecuatorianos, de que la justicia también actúe con esa misma frecuencia de trabajo como lo está haciendo la Fiscalía y como lo está haciendo el gobierno a través de la señora ministra de Gobierno. ¡Cállese, hombre horrible! ¿Qué le diré a la rata inmunda sobre ruedas de Lenin Moreno? Si ve esa foto de esa mesa chica, ahí están los corruptos que roban al país desde el Ejecutivo. Y si ve la otra foto, ahí están las 137 lacras que no trabajan y se la pasan entre corruptelas y negociados con la mesa chica. Es decir, usted, rata inmunda sobre ruedas, es verdad, no hace justicia porque alcahuetea la corrupción. Daniel Mendoza, por ejemplo, en donde usted fue el padrino de bodas de ese matrimonio de la mafia, por ejemplo, a ese individuo usted le apoyó, aunque cayó preso por pendejo porque su corrupción era demasiado grande e insostenible, al igual que de la gente que está con usted, apoyándole en el poder. Son una sarta de corruptos, ladrones y sinvergüenzas que roban, es verdad. Usted no mete mano en la justicia porque usted, rata asquerosa sobre ruedas, es el primer corrupto que debería ir preso por ladrón y encubridor. Así es, usted es un delincuente que roba a los ecuatorianos en base a teatros creados de sus propias cochinadas o de su propia corrupción. Usted y todos ellos son los delincuentes más buscados que roban a un pueblo que les confió su porvenir en las urnas. Espero muy pronto paguen por sus fechorías. Tenemos un mensaje clarísimo.
la lucha contra la corrupción no está siendo firme por todo este engranaje. Ya la Fiscalía cumplió, la policía también, y el sistema de justicia representado por los jueces están dando un mensaje a la ciudadanía, que aquellos casos de corrupción, no importa cuánto sea el perjuicio, tienen la posibilidad de que sigan realizándolo, mientras que en aquellos casos de delitos menores, por ejemplo, cuando se roban o se sustraen un celular porque la gente no tiene para comer, ahí sí reciben medidas relacionadas con la prisión preventiva. Ya vendrán los juristas a decir que la prisión preventiva es excepcional. Por supuesto que es excepcional, y debe ser excepcional y aplicada precisamente en estos casos de corrupción, donde se están robando el dinero del pueblo. Querían las cabezas, ahí están las cabezas, pero no para que estén menos de 24 horas privados de la libertad, sino para que respondan ante la justicia. Estamos nosotros dispuestos incluso a que nuestro cargo se encuentre a disposición. Que no venga ahora a decir, te estás exponiendo a un juicio político por las acciones que estás tomando. Si es que tengo que enfrentar a un juicio político, bienvenido sea, pero jamás mi cargo o la permanencia en él se va a ver supeditado a permitir que se sigan robando el dinero de los ecuatorianos. Nosotros nos iremos con la frente en alto en el momento que tengamos que hacerlo, pero cumpliendo con lo que establece la ley y la Constitución. No nos vamos a detener. Cansado del mundo, de la gente. ¿Acaso creen que voy a perdonarlos? No dejaré a ningún gusano con vida. Siempre desenmascararé, exhibiré y mostraré la verdadera cara de la corrupción, y tú, político, eres corrupto. Les saluda su amigo e informante señor X con el análisis de las noticias del acontecer nacional que nos trae el coronavirus, los corruptos, las ratas, los delincuentes criminales. Y ahí está reflejado todo lo que se dijo en una sola persona, Lenin Moreno, alias la rata sobre ruedas, alias el cuántico, quien demuestra ser la persona más corrupta y alcahueta de los corruptos, que los protege a capa y espada, y de cómo maneja al Estado a su antojo. Además es vinculado esta rata sobre ruedas con el tráfico de influencias y los negociados más perversos de la consulta popular de la corrupción denominada 7 veces sí. El caso Arroz Verde le queda corto, la verdad, a este nuevo caso de la corrupción denominado Arroz Moreno, o se puede decir un arroz relleno, o este caso ya pasa a ser un chaulafán de la corrupción, ya que casi todos, o por no decir todos los partidos políticos, están salpicados y embarrados de la sucia mano de la corrupción, además de ver los actos de corrupción suscitados en este mes de junio, el mes de la rata cuántica sobre ruedas y sus robos, en donde muchos ladrones, malandros y corruptos dicen que están bien, gracias, libres, disfrutando del dinero robado al pueblo e impunes. Se va a poner interesante. Pero antes de ver y analizar este chaulafán de la corrupción hecho por las ratas sobre ruedas de Lenin Moreno, que involucra a todos los partidos políticos y a casi todos los políticos de nuestro país, te invito a que le des clic a la campanita para que te lleguen más noticias, y si te gustó el video, lo acabas de ver, le das like y lo compartes. Esto ya lo hiciste, muchas gracias por tu apoyo, me permite crecer como canal. Y a mis queridos suscriptores, chicos y chicas, hay que estar muy atentos. Algo grande se viene respecto a la corrupción, los robos, las estafas, los negociados y los prejuicios al Estado. Muy grandes actos de corrupción están por venir, créame. Y bueno, ahora quiero ver a los que defendían la supuesta democracia en el mes de octubre pasado, que decían que Lenin Moreno debe seguir en el poder, que no se le debe retirarse el poder, que no es factible el golpe de Estado. La verdad, defendieron a uno de los cínicos, delincuentes, ladrones, corruptos, malandros y mal encarados, doble moral más grandes de la historia de nuestro país, y a sus mafias cuánticas, el caso de la pandilla cuántica de las ratas sobre ruedas. Damos comienzo al mes de las ratas sobre ruedas, el mes de junio. Y al que no le gusta,
que se joda. Y una eventual censura y destitución del ministro de Economía y Finanzas, el supuesto economista que se halló el título botado en el piso, que hizo los 6 semestres de finanzas en la San Marino. Hablamos del inútil, incompetente y mediocre Richard Martínez. Aún no es claro por qué se necesitan 91 votos para que un secretario de Estado pueda ser censurado por la Asamblea Nacional, con 5 pedidos de juicio político por supuesto incumplimiento de funciones. El último fue presentado el miércoles 3 de junio del 2020 por el bloque del Partido Social Cristiano, con 36 firmas de respaldo de distintas bancadas, entre ellas las de los asambleístas del oficialismo Marta Chacro, Alberto Zambrano y Mariano Zambrano Vera. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Otro pedido similar fue presentado por el asambleísta independiente Raúl Tello. El legislador reclama por la falta de pago de incentivos a jubilados, además de la entrega de recursos a las universidades. Las solicitudes se suman a otras 3 que impulsan por motivos similares Jimmy Candel, Bing, Joffre Poma y Cristóbal Choré de Revolución Ciudadana. Por iniciativa del último parlamentario, el jueves 4 de junio el Pleno debatirá un proyecto de resolución para exigir al Consejo de Administración de la Legislación CAL que califique las solicitudes presentadas contra el incompetente y mediocre economista Richard Martínez. Las solicitudes cuentan en su mayoría con el respaldo de asambleístas de Revolución Ciudadana y de algunos del Bloque de Integración Nacional y del Bloque de Acción Democrática Independiente BADI. Escúchenme, farsantes pomposos, si voy a caer, todos caerán conmigo. En tanto que el corrompido presidente de la Asamblea Nacional, el corrupto de César Lidardo, jefe de la bancada de Alianza País, planeaba convocar el miércoles 3 de junio al Consejo de Administración Legislativa CAL para conocer las solicitudes de juicio y, si cumplen con los requisitos, remitirlas a la Comisión de Fiscalización. Las acusaciones contra el incompetente, mediocre y badulaque ministro de Economía y Finanzas Richard Martínez tienen similitudes entre unas y otras. La mayoría coincide en un incumplimiento de funciones al proceder al pago de la deuda externa en medio de la pandemia o de la emergencia sanitaria, recorte presupuestario en educación, mal manejo en cuanto a la asignación de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados y devolución del IVA. Si el gobierno cuántico logra sostener la misma mayoría que obtuvo cuando aprobó los 2 proyectos urgentes relacionados con la ley humanitaria y la ley de ordenamiento de las finanzas públicas, que superó los 72 votos, lo que hará la posibilidad de una censura a este supuesto economista que hizo sus 6 semestres de finanzas en la San Marino, que no sabe un carajo de economía, el corrupto de Richard Martínez. Este será el fin de Wakanda. Así pues, la rata sobre ruedas de Lenín Moreno, en defensa del incompetente y mediocre economista, quiebra y vendepatrias de Richard Martínez, dice que el posible juicio político a su defendido parte de la pandilla cuántica de la rata sobre ruedas, responde a cálculos electorales y anuncia la creación de un consejo asesor en temas económicos y pide tregua para que no le dejen desempleado a su incompetente economista, actual ministro de Finanzas, que hizo 6 semestres de finanzas en la San Marino, ya que a esa pendejada, si le votan, sí mismo no ha de conseguir trabajo en ningún lado ni de barrendero de una empresa. Vamos mejor con el video del pedido de la mamarracha rata sobre ruedas que defiende a los corruptos e incompetentes a capa y espada. Veamos el video. Hemos realizado varias conversaciones con los economistas más serios del Ecuador. Ellos son quienes desde un sólido conocimiento y sobre todo desde la experiencia de haber vivido en carne propia cómo sortear una crisis, han apoyado nuestro programa económico. Lo hicieron siempre con bajo perfil, únicamente por su interés por la patria. Su interés siempre fue el Ecuador. La semana pasada les pedí apoyarnos conformando un consejo asesor.
aceptaron formar parte y acompañar las decisiones, esas decisiones fundamentales que habrá que tomar, estimados conciudadanos. En el semestre que viene debemos renegociar nuestra deuda externa con tenedores privados, conseguir un nuevo acuerdo con los organismos multilaterales, obtener nuevas y mejores fuentes de financiamiento con gobiernos como el gobierno de China y sobre todo traer la mayor cantidad de dinero a nuestra tan necesitada economía. Algunos de ellos han sido ministros, otros han representado al país en organismos internacionales y algunos han sido una voz constante de sabiduría teórica acompañando siempre a nuestro país, el Ecuador. Hago un llamado a la Asamblea Nacional. Escucho algunas voces poniendo y pidiendo juicio político al ministro de Finanzas. Miren, señoras y señores asambleístas, nuestra economía hoy más que nunca necesita estabilidad y como gobierno tenemos la responsabilidad de garantizar esa estabilidad. ¿Les parece realmente el momento para la pirotecnia política? ¿O tal vez los cálculos electorales están presentes a costa de la estabilidad de nuestra economía? No creo, ¿verdad? El ministro Richard Martínez es la cabeza de este equipo asesor. Son unos idiotas. Sí, pero son mis idiotas. Luego de estas declaraciones de su consejo cuántico que nace de la imaginación de las ratas sobre ruedas, Pablo Lucio Paredes dice que no es parte del consejo anunciado por las ratas sobre ruedas. Y el fan número 1 de Ecuador de Locomía, el secretario de la Presidencia de la República, que le dice papi al tío Juan Sebastián Roldán, asume responsabilidad 2 horas después de que las ratas sobre ruedas de Lenín Moreno anunciara la conformación de un consejo encabezado por el incompetente y mediocre economista que hizo 6 semestres de finanzas en la San Marino, Richard Martínez, y otros 3 profesionales, el rarito secretario de gabinete de gobierno que tiene tratos especiales con su tío. Hablamos de Juan Sebastián Roldán. Rectificó y explicó que no todos los integrantes confirmaron su participación. Pasadas las 20 horas, las ratas sobre ruedas dijo que inicialmente este consejo estaría conformado por el ex ministro Ortiz y los catedráticos Pablo Lucio Paredes y Augusto de la Torre. Sin embargo, Paredes, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que se trató de un malentendido. Estimados, habrán quizás oído el presidente Lenín Moreno anunciar que haré parte de un consejo asesor del gobierno. Ha habido un malentendido. Eso no se dará. Sin duda, siempre estoy dispuesto a ser útil al país con sugerencias directas, comunicación en los medios y mi rol en la educación. Aclaró minutos después de esa publicación, el secretario de gabinete asumió la responsabilidad por el anuncio efectuado en la cadena nacional. El malentendido por el cual se mencionó al doctor Pablo Lucio Paredes como parte del Consejo Asesor Económico es de mi entera responsabilidad. Mis sinceras disculpas con el doctor Lucio Paredes, escribió el agridulce del secretario de la Presidencia de Juan Sebastián Roldán. ¡Esto no era parte del trato! Bueno, a la final, la rata sobre ruedas de Lenín Moreno conformó este gabinete supuestamente de eruditos de la economía cuántica. A mi parecer, mejor hubiera convocado también a conformar este gabinete a Leonidas Sisa, que forme parte del mismo, ya que el líder indígena de Cotopaxi ha de saber más de economía que toda esa sarta de incompetentes liderados por el mediocre de Richard Martínez, quien la verdad solo sabe robar y cómo llevar a la quiebra a un país. Ahí la pregunta, ¿a cuántas empresas quebraría este personaje? Y de una vez, ya que estamos hablando de este chico que hizo los 6 semestres de finanzas en la San Marino, hablamos del incompetente de Richard Martínez. Las ratas sobre ruedas de Lenín Moreno al parecer ha de haber pagado algún favorcito de no dejarle sin trabajo al incompetente y mediocre de Richard Martínez, pagándole a César Litardo con más hospitales
fundamentales para que pueda robar, ya que el presidente de la corrompida, vaga e indolente asamblea considera improcedente el intento de juicio político al incompetente economista Richard Martínez. Por los fuertes recortes aplicados a sectores sociales, el ministro de Finanzas tendrá la obligación de renegociar los acuerdos con los multilaterales y también conseguir recursos frescos para la economía del país. Y bueno, de la decisión de Pablo Lucio Paredes de no pertenecer a ese gabinete de economistas cuánticos, ahí está, que ningún cuerdo desea subirse a esa camioneta que cada día se va estrellando o se va cayendo a un barranco muy profundo, ya que juntarse con las ratas sobre ruedas y su pandilla es ensuciar un buen nombre de por vida. Así que no es de extrañarse si no mismo da buenos resultados ese consejo asesor que supuestamente tiene a las mentes más brillantes de la economía ecuatoriana. Solo por recordarles, Augusto de la Torre era el audaz que decía que el sueldo básico unificado debe bajar a la mitad, y Fausto Ortiz fue ministro de Economía en la presidencia de Correa, y como que le quedó demasiado grande el puesto. Si no me creen, pregúntenle al Machi, que le mataba de iras y le sacaba canas verdes este Fausto Ortiz. Con estos genios como asesores económicos, la verdad, ¿qué irá a hacer de nuestro querido Ecuador, de nuestro querido país? Profesor Cocún, ¿diría usted deben entregarse al pánico? Yo diría que sí. Encima más, dicen que es de incompetente, mediocre, Tommaso Badulaque, economista, que hizo 6 semestres de finanzas en la San Marino, ha estado hecho el tirado al lobo de Wall Street, perdiendo millones de dólares como si fuera dinero de él, especulando en los mercados internacionales, de a ver si ganaba algo de dinero extra para mantener a sus 4 vástagos y su señora esposa, con dinero mal habido, por supuesto, como los sabe hacer esa mesa chica de la rata cuántica sobre ruedas de Lenin Moreno. Así pues, perdió este mediocre, pelmazo e incompetente economista 706 millones de dólares, y nadie dice nada de eso y nadie hace nada al respecto. Pero yo sé de qué estamos hablando. Yo hice 6 semestres de finanzas en la San Marino. Usted no está tratando con ninguna bestia. Bueno, la verdad, este bruto ignorante que no sabe nada de economía y que la cabeza no le da para sumar cantidades superiores a las 2 cifras, menos para cálculos económicos, se mete a estar invirtiendo este retrasado mental en la bolsa de valores. La verdad que la corrupción no tiene fronteras, y el alcahuete de la rata cuántica sobre ruedas y su corrupta pandilla están tratando de recuperar el dinero que esta bestia llamada economista perdió, hecho el lobo de Wall Street, incrementando el valor de las planillas eléctricas, quitando subsidios sin dar explicaciones y promoviendo la privatización de empresas públicas. Tratan de recuperar el dinero que la bestia de Richard Martínez perdió en Wall Street. Por eso, mis amigos, no hay dinero para pagar la nómina de servidores públicos, que incluyen profesores y médicos principalmente. Veamos qué empresa le irá a contratar a este mediocre economista que quebró un país cuando acabe el reinado de la corrupción de la rata cuántica sobre ruedas. Quisiera ver quién le contrata a Richard Martínez. Tal vez puede ir a dar clases de economía en la UDLA o en la Universidad San Francisco de Quito. Ahí les encanta tener esas porquerías de profesionales para que pudran las mentes de los pobres jóvenes. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. También las ratas sobre ruedas, alias Lenin Moreno, y el vicepresidente Fotos Selfies Hosner, y con la presencia de las lacras buenas para nada de los ministros de Estado, se instaló el gabinete ampliado en Guayaquil y Quito simultáneamente, donde se trataron temas de relevancia nacional, emergencia sanitaria, gestión de proyectos gubernamentales. Además, dentro del gabinete evaluamos los avances de la ejecución de los 4 ejes de trabajo: salud, alimentación, empleo y cuidado de la dolarización. Vamos con el video donde el rarito secretario de gobierno explica de mejor manera qué es lo que intentan hacer. Tratamos en el gabinete 2 grandes áreas. La primera,
con 7 ministerios, tratamos cómo vamos a manejar las distintas carteras de Estado después del coronavirus, es decir, cómo vamos a cambiar la educación, cómo vamos a manejar la educación superior, qué va a pasar con el transporte, qué va a pasar con el turismo, entre otros. Y en segundo lugar, repasamos los 4 ejes que el presidente planteó para el 2021. ¿Cómo está la salud? ¿Qué vamos a hacer con la salud? ¿Cómo está el tema de alimentación, al que ya hemos llegado a entregar más de la mitad de las canastas ofrecidas? ¿Cómo está el tema del empleo? ¿Cuáles han sido las pérdidas de empleo y cómo vamos a apoyar para que las personas dejen de perder su trabajo? Y por último, ¿cómo vamos a blindar la dolarización? Hoy el gabinete se fundamentó en esas 2 áreas. Los distintos ministros opinaron, el presidente y el vicepresidente estuvieron con un grupo de ministros en Guayaquil y otros ministros estuvimos aquí en Quito en una discusión larga y estructural sobre cómo vamos a afrontar el futuro. Desde que inició mi periodo y antes mismo en la campaña, había anunciado que se va a hacer una cirugía mayor contra la corrupción. Nunca antes en el país se había hecho tanto por la lucha contra la corrupción. Nunca antes en el país. Ustedes recordarán pues que había muchas promesas, muchas arengas, muchos manifiestos de que se va a luchar contra la corrupción, pero en este periodo sí ha habido completa libertad para poder denunciar los actos de corrupción y los resultados están a la vista. No he oído tanto cinismo junto, la verdad. El corrupto más corrupto de todos dice que va a hacer la cirugía mayor a la corrupción. Les recuerdo los casos de corrupción a su nombre: trata cuántica sobre ruedas, INA Papers, nepotismo en instituciones públicas en el exterior y este último caso de corrupción denunciado por Guido Chiriboga por $172 millones en plantas para Carondelet. Si hay dinero para gastar en plantas, la verdad, ¿por qué no hay dinero para la salud y la educación? Esa es la parte del doble discurso y la doble moral de la rata cuántica sobre ruedas de Lenín Moreno. Pero mejor veamos el video del señor Guido Chiriboga y su denuncia. Como lo ven aquí, abajo de ese moviente, plantas, para que esté bonito Carondelet. El año pasado gastamos, todos los ecuatorianos pagamos para que esté bonito para Carondelet $141.000. Para este año, en vez de $141.000 2019, $172 millones. $172 millones en plantas. Un aumento de 121.000% en plantas. Me dice, bueno, pero han reducido tanto por otro lado. Veamos, vamos a la última línea del total. Hay mucho más de esto que les cuento, pero vamos a la última línea total. De 36.6 millones, reducimos el gasto del gobierno central a 35.5 millones. Es 3.7% de rebaja. A todos nos rebajan más que eso, pero el gobierno rebaja 3.7%, pero en plantas, en mapas, en servicios técnicos generales, suben en cientos de millones de dólares en un año de recesión que están proyectando mucho más alto desempleo, con problemas de salud. Señores, necesitamos seriedad en el gobierno, con principios claros de dar seguridad, salud y educación. Y el resto, déjennos trabajar por Dios a todo el resto de los ecuatorianos. Espero sus comentarios. Guido Chiriboga, los leo en redes. Saludos. Vi la oportunidad y lo usé. El invertido que le encanta decir papi al tío de Juan Sebastián Roldán, recién queriendo hacer el plan de rehabilitación económica. Si están hechos los locos y presionando que las luces de los semáforos cambien a amarillo o mejor a verde, o mejor que ya se lleve una normalidad como la de antes. Se supone genio rarito incestuoso de Juan Sebastián Roldán que ya debe de haber tenido el plan de reactivación económica, o como siempre este gobierno improvisado, inepto e incompetente recién va a estructurarlo. Como hacen todo a la maldita sea o a la buena de Dios, recién van a ver cómo hacer el plan de reactivación económica que ya debió haber tenido hecho, estructurado y listo para ponerlo en marcha hace fu. La verdad, qué clase de gobierno mamarracho rige el destino o el futuro del país. Buena pregunta, hermano. Buena pregunta.
La corrupción que gira en torno a las ratas sobre ruedas se manifiesta este mes de junio en entrevistas en medios internacionales, donde le preguntan si sabe o sabía sobre la corrupción y repartición de instituciones públicas por parte de su gabinete hacia la asamblea. El limitado mental de la rata cuántica sobre ruedas solo respondía que él no sabía nada. Este cirujano mayor de la corrupción, la verdad, vive en su realidad cuántica, donde cree que la mesa chica que le acompaña, su pandilla de corruptos buenos para nada, cree que son honrados, cree que son buenas personas, cree que hacen bien al país. La verdad que la corrupción impera en el Ecuador gracias a toda esa mesa, ya que los asambleístas aprovechan que son corruptos, que son negociadores, y ahí es donde piden el favor en hidroeléctricas, hospitales y otras instituciones públicas para favorecerles en el voto de sus leyes insulsas que no sirven para un carajo y que nos están llevando a la ruina. Al inicio usted hablaba, al inicio de nuestra conversación usted hablaba de las políticas del otro gobierno, pero a esa gente que llegó a esos hospitales, la pregunta es, ¿quiénes los pusieron? ¿El otro gobierno? Usted no tiene ninguna responsabilidad de eso porque entiendo que no llegaron solos. Y le sumo algo más. Su exasesor en una entrevista dijo que asambleístas pedían hospitales a cambio de gerencias en el Estado, a cambio de sus votos para apoyar iniciativas del gobierno. ¿Usted sabía de eso? ¿Ahora esos favores políticos le están pasando a usted una factura? Todo el mundo sabe que en más de una ocasión asambleístas solicitan cargos. André, la decisión que tomamos en la cúpula de gobierno es que no se iba a entregar absolutamente ninguno de esos cargos a nadie. Los cargos que en este gobierno se han entregado han sido con los debidos concursos, y quienes han estado gerenciando hospitales y quienes han hecho estos actos de corrupción, principalmente desde el sector empresarial, han venido haciendo estos negocios desde hace aproximadamente 6 o 8 años. No es de recibo. Lo que pasa es que ahora, vuelvo a decirlo, ahora hay la libertad para que la gente denuncie. Esa es la gran diferencia. Sí, pero yo sí quiero que quede algo claro, presidente, porque a uno le indigna, sin duda alguna, el tema de entregar hospitales en una pandemia a gente que no sabe nada de hospitales y de contratos de gente que no lo sabe cumplir, que no está lista para hacer adquisiciones hospitalarias. ¿Usted le puede decir al país que su gobierno no se entregaron hospitales a cuotas políticas? No, absolutamente, absolutamente. Ni un solo hospital. Pero una asambleísta, Cristina Reyes, ha denunciado que su ministra de Gobierno, María Paula Romo, es la responsable en la repartición de los hospitales. ¿Qué dice usted ante esa acusación? Está falseando la verdad. No está diciendo la verdad. Es una asambleísta que tiene este tipo de exabruptos. Bueno, ya la conocemos acá. Si ustedes se hacen los tontos, yo me hago el pendejo. El corrupto de Santiago Cuesta, una de las manos derechas que empujan la silla cuántica de las ratas sobre ruedas, indicó que le han pagado en este gobierno más de $4 millones al denunciólogo Fernando Villavicencio, solicitando que abran sus cuentas bancarias en una entrevista con Carlos Vera. Y también existiría una cuenta bancaria que le pertenece a una señorita en particular, que el corrompido denunciólogo de Villavicencio conoce muy bien, y quien tendría en los 3 últimos años depósitos por más de $4 millones, afirmó el corrupto mano derecha de la rata sobre ruedas, Santiago Cuesta, en dicha entrevista. Así pues, no paran los abusos y casos de corrupción ahí, declarados por el malandro de Santiago Cuesta. En sus declaraciones, ahora los dedos cada vez apuntan más a la corrompida, vaga, inútil, fofa y ladrona asamblea en el reparto y corrupción de hospitales públicos e hidroeléctricas. Así indicó el ex consejero de las ratas sobre ruedas, alias Lenín Moreno. El negociador por la izquierda de Santiago Cuesta admitió que varios asambleístas pedían la administración de hospitales e hidroeléctricas a cambio de votos.
Esta información vale millones. Lo que dijo el cínico criminal de Santiago Cuesta fue corroborado por el chico Locomía, que degusta de tener tratos medios extraños con su papi tío, Juan Sebastián Roldán, quien también cínicamente indicó: los asambleístas pueden pedir cargos públicos para sus familiares y amigos, porque pertenecen al mismo partido político del presidente. Ahí les dejo con el extracto de un video de una entrevista donde indica esta pájara títera de su tío Juan Sebastián Roldán que la rata sobre ruedas de Lenín Moreno puso a dedo a la mano negra de la justicia selectiva, alias la 10/20 de Diana Salazar, en el cargo de fiscal general del estado, y que el concurso de méritos y oposición para fiscal general del estado fue arreglado, así como todos los mamotretos que hace la cínica rata cuántica sobre ruedas de Lenín Moreno. Vamos con el video. Este es un presidente valiente que lo que hizo es romper con eso para poner gente independiente como Diana Salazar. Ahí está el trabajo de Diana Salazar evidenciado en las últimas semanas. Una mujer decente y valiente, con la vehemencia, con la fuerza que Diana actúa, pero Diana lo hace por la autonomía e independencia que tiene. ¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? No, hoy no. Bueno, hago un breve paréntesis aquí. La verdad, ¿pueden imaginarse algo más descarado, corrupto y cínico que esto que les acabo de transmitir? La corrupción es tal que la ven como algo normal. Y aquí me hago dos preguntas. La primera, ¿será acaso que son limitados mentales y no piensan las pendejadas que hablan y les importa un carajo la opinión popular o lo que pensemos nosotros como ciudadanos hacia ellos? Y la segunda pregunta, ¿será acaso que la corrupción para estas lacras, para estas ratas, para esta pandilla cuántica, para esta madriguera es algo normal dentro de sus funciones? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Así pues, la rata cuántica sobre ruedas de Lenín Moreno había adjudicado un contrato millonario a una empresa de propiedad del narcotráfico por más de 20 millones de dólares. A uno de los hombres más poderosos del cartel andino adquirió 2 millones de mascarillas por el valor de 10 millones de dólares y 1 millón de kits alimenticios por otros 10 millones de dólares a una persona vinculada a la empresa Caroselli. Esta organización está relacionada a investigaciones por el presunto delito de narcotráfico en Perú. Bajo la figura de giro específico del negocio para adjudicar millonarios contratos en licitación, el gobierno desde la rata cuántica sobre ruedas de Lenín Moreno Garcés entre 2017 y 2020 adjudicó contratos por más de 20 millones de dólares a la empresa Caroselli y accionistas relacionados, como aquellos para la provisión de 1 millón de kits alimenticios y 2 millones de mascarillas para el coronavirus. Usted es diabólico. Los hilos de la empresa Caroselli conducen a un personaje vinculado al cártel andino, una de las grandes estructuras de narcotráfico internacional. El hombre más poderoso del cártel andino, el ecuatoriano Pedro Bejarano Alvarado, hace libremente negocios en el país, a pesar de la difusión roja internacional de la Interpol, y ser uno de los más buscados del Perú. Mediante el uso de varias empresas y la transferencia de acciones a empleados y testaferros, Bejarano hace negocios millonarios con el Estado y goza de prestigio en el mundo profesional aquí en el país. ¡Qué trucazo!, ¿no? Sus empresas Agroindustrias Pedro Bejarano S.A. ProArroz tiene importantes ingresos. Según el SRI, en 2017 Bejarano recibió $581.388. El giro de ese negocio, ProArroz, más que una empresa, es la marca del enorme negocio de depiladoras y comercialización de la gramínea, que lo realiza principalmente a través de la firma Caroselli. Además, las investigaciones indican que entre 2016 y 2019 Bejarano registró 38 números de celulares, en 2016 usó 20 líneas telefónicas, en 2017 se le adjudica 12 líneas telefónicas más y en 2019 otras 6 líneas telefónicas a su nombre. Inteligente, ¿no?
Bueno, ¿qué les puedo decir? A las autoridades y a la fiscal 10/20 alias Diana Salazar investiguen ese ilícito pacto con el narcotráfico. ¿O es que acaso la mano negra de la justicia selectiva no topa a los amigos de negocios de la rata cuántica sobre ruedas de Lenín Moreno? La verdad, Ecuador es tierra de nadie, en donde la corrupción es tan descarada, tan sinvergüenza y tan cínica que en nuestras caras roban, delinquen y negocian. Con ampones se reparten la patria a vista y paciencia de todos los ecuatorianos y dicen: yo no sabía, yo no les conozco, yo no estoy al tanto de lo que pasa en el gobierno. Y son ellos los mismos que dicen que son honrados, rectos, correctos, los que más roban, los que más cometen actos de corrupción. La verdad, ¿a dónde vamos a parar? Y me sorprende que no actuemos como en los gobiernos anteriores de Bucarán, Maguad y Gutiérrez, que cometían actos de corrupción y a patadas les mandaban sacando de Carondelet. Se nota que hoy en nuestros días amar a la patria y amar a la democracia es permitir que cualquier malandro gobierne, permitir que cualquier malandro robe y nos vean la cara de estúpidos. La verdad, nos merecemos estar como estamos, porque somos personas que importistas, no nos importa nada de lo que está sucediendo, nos quedamos tranquilos, robe nomás, siga nomás, no se preocupe, nosotros protegemos la democracia, ahí, que acabe su gobierno tranquilito, que acabe de robar en su gobierno en paz. Ahí, ¿qué les puedo decir? Esos son los defensores de la democracia hoy en día, o mejor dicho, los protectores de las mafias y la corrupción, que dicen que solo 10 meses le queda al cuántico, la rata sobre ruedas de Lenín Moreno, para que se vaya. Pero no se ponen a reflexionar que en 10 meses la rata cuántica sobre ruedas y toda su pandilla, toda su gallada y todos sus panas van a acabar de saquear todo el país. Así que les informo ese dato para que les quede un poquito la inquietud. En 10 meses pueda que ya no tengamos patria. La verdad, las cosas como son. De la corrupción vamos ahora a lo ilegal, a la vulneración de derechos de los trabajadores. El 9 de junio la rata cuántica sobre ruedas envió su objeción parcial a la ley de humanidad que él mismo propuso y que supuestamente es de humanidad y fue aprobada con ciertos cambios en la Asamblea Nacional. Una de las disposiciones interpretativas que aprobó la Asamblea Nacional dejaba la puerta abierta para que los trabajadores despedidos bajo el pretexto del artículo 169 del Código de Trabajo puedan pelear legalmente por el retorno a sus puestos de trabajo o por liquidaciones justas. Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Sin embargo, la rata cuántica sobre ruedas indolente realizó observaciones a la interpretación al numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo sobre la terminación de contratos por fuerza mayor. El gobierno elimina la disposición interpretativa emitida por la Asamblea en la ley que aclaraba que los patronos podían acogerse a este artículo siempre y cuando exista el cese total y definitivo de la actividad económica del empleador, es decir, cuando el trabajo no se pueda llevar a cabo tanto por los medios físicos habituales como por los medios alternativos que permitan su ejecución, ni aún por medios telemáticos. Oye, despacio, cerebrito. De acuerdo con la interpretación del artículo 169, la empresa que haya despedido trabajadores acogiéndose a este artículo debía cesar totalmente su actividad para justificar los despidos por fuerza mayor. Lo cierto es que muchos empresarios despidieron trabajadores en plena emergencia sanitaria, escudándose en el artículo 169, pero no cerraron totalmente sus negocios o sus empresas. La decepción. La traición, amigo. Así, la rata cuántica sobre ruedas propone en su objeción sustituir esa aclaratoria. Plantea que los despidos que se ejecutaron y ejecuten podrán interpretarse por fuerza mayor o caso fortuito, sin que sea necesario el cese total de la actividad de la empresa, sino parcial. Solo se refiere a las relaciones que sean imposibles de ejecutar. Esto no permitiría a los trabajadores acogerse a su derecho de indemnización y liquidación.
¡Ya valió madre! Es así como el tercer inoperante a cargo del Ministerio de Trabajo, Luis Arturo Poveda, informó el viernes 12 de junio que hasta el momento se registran 173.000 trabajadores que han sido desvinculados de sus cargos. En su exposición, Poveda explicó que cuando se utiliza esta figura no se genera ningún tipo de indemnización para el trabajador. Es más, no genera ni siquiera bonificación por desahucio, que es lo que hacen ciertos empleadores. Pagan solamente sus derechos adquiridos ganados de los empleados, como es la parte proporcional de las vacaciones, alguna remuneración pendiente y si tienen algún valor pendiente, 13º o bono navideño, 14ª remuneración o bono escolar. Pero de ahí no se paga ningún otro valor, indicó el incompetente ministro del Trabajo, Luis Arturo Poveda. No cabe duda que es un estúpido. Bueno, en esta parte la verdad, una persona da toda su vida o parte de su vida a una empresa. A veces bien tratados y otras veces maltratados. El dinero que por ley se merece un trabajador es fruto de su esfuerzo y sacrificio. Un empleado es un miembro activo que produce y genera riqueza a la empresa, a la industria o al negocio. Que le ayuda a usted, señor empresario, a producir, a que su empresa crezca y pueda dejar un legado a sus herederos. Además de que cada año usted pueda cambiar con las utilidades el modelo de su carro a uno de más alta gama y más moderno. Lo menos que podemos dar y recibir es un pago o una liquidación justa por esos años que nos han dado los trabajadores hacia la empresa. Lo justo es dar una liquidación justa, porque ellos son parte del negocio y son o fueron parte de que se cristalice sus sueños, señor empresario, de que su empresa crezca, produzca y genere rentabilidad para su familia y deje un legado o una herencia en esa empresa. Un precio razonable. Ahí no conforme con vulnerar derechos, con robar y dejar que la gente robe y se corrompa, la rata sarnosa e inhumana sobre ruedas de Lenín Moreno decretó un nuevo decreto de estado de excepción en todo el país en el marco de la pandemia por el COVID-19. La noche del lunes 15 de junio de 2020 se publicó en el decreto ejecutivo 1074. Según la Constitución, los estados de excepción tendrán una vigencia de hasta 60 días y se prevé una extensión de máximo 30 días más. El Ejecutivo volvió a argumentar la situación de calamidad pública en todo el territorio nacional por la presencia del COVID-19 y por la emergencia económica sobreviviente a la emergencia sanitaria que atraviesa el estado ecuatoriano. Con esto, el gobierno busca mantener las medidas excepcionales como la restricción de la movilidad y de asociación, que son base del sistema de semáforo implementado para contener la propagación del virus. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? En mi opinión, con este decreto se busca que la gente no se levante contra el gobierno. Los casos de corrupción son cada vez más sonados y la inconformidad de la gente cada vez es mayor. Servidores públicos que no les pagan sus sueldos, 250 millones de un préstamo destinado a la banca privada, más casos de corrupción y negociados, despidos y vulneración de derechos a la orden del día, una economía que se cae a pedazos. En fin, ¿por qué digo todo esto? El estado de excepción lo que pretende es que la gente entre en un pánico y no salga de sus hogares. Además, claro está, los que por buena suerte tienen trabajo, dirigirse solo a sus lugares de trabajo. Y bueno, los que no tienen trabajo saldrían solo a tratar de buscarse el día a día como mejor pueda, ya que el decreto ejecutivo 1074 prohíbe las reuniones y aglomeraciones de gente en lugares públicos. Es decir, tengamos a la gente calladita, presa del pánico. La verdad, el descontento aumenta. Y la verdad que la rata inmunda sobre ruedas debe pensar una cosa, que por más que tenga los pagos al día de sueldos y beneficios sociales al ejército y a la policía y al ISFA
y al ISPOL, a la gente le va a importar 3 atados que tenga de su parte a la policía y al ejército. La verdad, la tolerancia tiene un límite, ya que, como se dijo, tiene al día al ISFA y al ISPOL, pero a los aportantes al IES, sí, eso sí, mátesen como puedan, eso sí, no importan porque son solo pueblos. Mientras nos respalda ejército y policía, estamos al otro lado con esta dictadura. Como dije anteriormente, la tolerancia tiene un límite. Y les sugiero a la radio inmunda sobre ruedas que no abuse de su buena suerte, ya que se está evidenciando mucho en declaraciones de sus cercanos que el diablo se le está durmiendo y sus panas poco a poco se están bajando de esa camioneta que está yendo sin rumbo a un precipicio. Bien dicen que las turbas enardecidas no piensan ni ven consecuencias, así que radio inmunda sobre ruedas, mucho cuidado, que la gente si se levanta sí podría llegar a hacer cosas peores. Así que no sé qué le podría decir, pero de que puede levantarse, la gente puede levantarse, ya que también es injusto que vayan personas a los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y no tengan las medicinas para curarse de cualquier enfermedad, a libre del coronavirus, por supuesto. Entonces, ahí sí, el descontento popular no sé a qué punto llegará. ¡Que arda Troya! Y para terminar, y hablando de panas que se bajan de la camioneta, vamos con Arroz Moreno, una investigación de la posta realizada con dedicatoria a la rata cuántica sobre ruedas, en donde se denuncia la corrupción por los votos en la amañada consulta popular de los 7 veces sí. Así es, cuando no se paga la pauta, les caen con todo. La consulta popular contra la corrupción se financió de forma corrupta. Al menos 5 millones de dólares de las empresas públicas fueron utilizadas según documentos entregados por el Círculo de la Rata Cuántica sobre ruedas de Lenín Moreno. ¡Fuimos timados! ¡Timados! ¡Embaucados! ¡Fuimos embarajiñados! Eso ni siquiera existe, pero concuerdo contigo. La gente indignada pide que toda la pandilla de malandros cuánticos y el supuesto cirujano mayor de la corrupción den un paso al costado, renuncien, les voten o los metan presos en el mejor de los casos. Incluso los amantes a la democracia que en octubre pasado defendían a capa y espada a las ratas sobre ruedas de Lenín Moreno, y a la final decían que qué lindo ganó la democracia, qué lindo que siga el reinado de Lenín Moreno, qué belleza de gobierno que tenemos, la democracia triunfó. Ahora son los primeros en decir que se larguen todos a la cárcel, que toda la pandilla cuántica, si es posible, les den la pena de muerte. Ya es todo el pueblo el que opina eso, o casi todo el pueblo, porque menos los policías y militares, ellos sí están bien pagados con sus sueldos y beneficios sociales, todos sus pagos están al día, así que ellos mejor apoyan y respaldan la gestión de la rata cuántica sobre ruedas de Lenín Moreno, y uno que otro enfermo, funcionario y servidor público, que mientras le den trabajo, mientras tenga de la teta del Estado de donde alimentarse, no dicen nada y siguen apoyando a su presidente. Mirad, los seres humanos estamos diseñados para cambiar, porque después de esta noche terrible, letal, del coronavirus, porque nuestro cuerpo cambia todos los días, nuestro cuerpo crea nuevas células y se desprende de otras todos los días, a tal punto que los científicos médicos dicen que nosotros cambiamos de hígado completo 3 veces al año, Entonces eres más tonto de lo que supuse. Pero bueno, Arroz Moreno o Cholofán Moreno, porque eso tiene de todo un poco, corruptos y corruptelas. Este recetario de la corrupción que iba a luchar por la corrupción y acabó más corrupto, involucra a Jorge Water, actual presidente del directorio del IES, Luis Valdebenito,
consultor político, Patricio Beltrán, financiero de Alianza País, Gustavo Baroja, David Telles, Ricardo Ron, Eduardo Mancas, quienes hacían una contabilidad paralela con empresarios públicos. Lógicamente no existe esa figura de empresarios públicos, lo que se quiere decir es que se hacían negociados o doble contabilidad con los gerentes de las empresas públicas, es decir, que con el dinero del pueblo se feriaban esa plata estos malandros inhumanos para desviar el dinero en tarimas, camisetas, recorridos, personal a sueldo y demás campañas de apoyo a la corrupción. Es decir, con dineros públicos ellos hacían su campaña y por qué no, también debieron haber cogido parte de ese dinero para sus arcas. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Denominado en este canal como Chaulafán Moreno, ya que involucra también a muchos partidos políticos, por no decir todos los partidos políticos y políticos del Ecuador, ya que todos salían a las calles a respaldar la consulta popular que supuestamente era en contra de la corrupción. 7 veces sí decían en las calles, pero en fin, son 3.5 millones de dólares por simulación de contratos y 1.5 millones de dólares en efectivo. Las empresas involucradas en el auspicio de este mamotreto de la corrupción sería Lopec, CEAR, INAMI, Astinave, Ecuador Estratégico, Petroecuador, CELE, Correos del Ecuador, CNT, Petroamazonas, Fabrec y Casa para Todos, que no hicieron ni una casa durante todo este periodo, pero ahora con esto de las pandemias andan haciendo nichos o tumbas para todos. Pero más allá de todo esto, la ley es muy clara para este cirujano mayor de la corrupción que quiere combatir la corrupción y no sabe nada respecto a la ley que rige en el Ecuador. La rata cuántica sobre ruedas no se da cuenta que no se puede ocupar fondos públicos en campañas. Es un pedazo de animal, porque a eso se le llama corrupción, ocupar fondos públicos en campañas electorales. En fin, la campaña anticorrupción financiada por la corrupción fueron los 7 veces sí. ¿Qué dices ahora, amigo, que decías? 7 veces sí, 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 sí. Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? ¿Qué se puede decir? En este caso lleno de corrupción fueron los 7 veces sí de la corrupción, que salpican, que involucran y que hacen cómplices a todos los políticos y partidos políticos que apoyaron las 7 veces sí. Cabe hacer una aclaración que en una parte de este video se dijo que involucra a todos los partidos políticos. En realidad, Revolución Ciudadana siempre luchó por él, lo del César, lo que es del César. Así que ellos por lo pronto no tienen ninguna mancha aquí hasta que se demuestre lo contrario. Así que este canal hace esa aclaración. Cuando hablamos de todos los partidos políticos es menos Revolución Ciudadana, del César lo que es del César. Pero bueno, al respecto del secretario de la presidencia que le dicen el toro mecánico porque voltea más hombres que mujeres, de no pregúntele al papitío de este funcionario incestuoso. Hablamos de Juan Sebastián Roldán. Habló este lunes 15 de junio que la fiscalía será quien diga si hubo o no dinero sucio en la campaña electoral de la consulta popular del 2018. En una entrevista con La Posta agregó que quienes entregan dinero en efectivo irán a la cárcel. De ser cierto, Anderson Boscan indicó: con las pruebas que ustedes han presentado, esperamos que Fiscalía analice e investigue a todas las personas que puedan estar involucradas. Repetimos, como lo ha expresado el presidente Lenín Moreno, caiga quien caiga. No le mientas a un mentiroso. Sobre el posible reparto de cargos a cambio de votos de la Asamblea Nacional, este escorpión que ataca con la cola de Juan Sebastián Roldán aseguró que no hubo reparto de hospitales. Cuando un presidente llega al poder tiene 2.700 cargos de libre remoción. ¿A quien nombra a un presidente de la República? A quien conoce y le recomiendan para las distintas provincias. Eso se hace en este y cualquier otro gobierno del mundo.
trabajando. De ahí a que nombre personas a cambio de votos hay una diferencia muy grande. En este sentido destacó que no hubiesen perdido varias propuestas que han llevado al legislativo. Hablo por mí, hablo por el presidente de la República, Lenín Moreno, hablo por María Paula, también ministra de Gobierno, y aseguró que en ninguno de los casos ni se ha propuesto siquiera el tema de los hospitales, porque saben que antes de que se termine de poner, nosotros estamos poniendo la denuncia del caso, dijo el invertido de la corrupción Juan Sebastián Roldán, asegurando que dar cargos a cambio de votos no es una práctica del gobierno, que está en la mesa chica, muy cercano al presidente Lenín Moreno, y le consta que esto no ha sucedido y que quien sepa de esto tendrá que ir volando a la fiscalía para que se vayan a la cárcel los pillos que están tratando de comerciar con votos. ¡Ay, ajá! Bueno, en mi opinión, ¿qué justicia va a haber y qué sanciones van a existir si Diana Salazar, alias la 10/20, alias la mano negra de la justicia selectiva, está a favor de la rata cuántica sobre ruedas de Lenín Moreno y de toda su gallada pandilla o madriguera? Es decir, ¿a quién van a sancionar? A todos los políticos corruptos de este gobierno. Es una realidad muy lejana, ya que la 10/20 se debe a sus amos de turno y la mano negra de la justicia selectiva llega solo para quienes le caen mal. Esta vendida impartidora de justicia que le vale 3 atados la ciudadanía, que le importa un bledo que se haga justicia en el Ecuador, ya que mientras no caiga su presidente y las ratas que le rodean, ella es tranquila y feliz trabajando para la corrupción. Encima más que quiere estar en las papeletas de este 2021 como candidata para presidenta de la República del Ecuador. La verdad, sin comentarios, fiscal 10/20 de Diana Salazar. Cuando usted trabaje por el Ecuador y para los ecuatorianos, ahí sí puede lanzarse para presidenta. Mientras tanto, créanme que si sale a campaña, capaz que los tomates podridos y los huevos van a estar al orden del día, el día que usted salga a promocionarse para que voten por usted. Perdóneme, lo que pasa es que ¿cómo se llama este trapo? ¿Cómo es? Esta mascarilla, perdóneme, pero esta mascarilla ya está relavada. Seguramente por eso ya se ha aflojado un poco. ¿Cómo es? Pero el suyo, niña. ¿Seguro? Qué bueno que es la tecnología, no hay pendejadas. Ahora tarde me pongo así. Sí. Esto ya no es divertido, es triste. Bueno, no hay mucho que comentar, la verdad. Creo que la corrupción está institucionalizada desde el Ejecutivo y mientras siga este gobierno en funciones, mientras siga gobernando las ratas sobre ruedas de Lenín Moreno, la impunidad va a seguir vigente y no se va a hacer la cirugía mayor a la corrupción en este gobierno. Tal vez en otro gobierno, en donde elijamos bien a nuestros mandantes, se podría hablar de una justicia, de una verdadera justicia en contra de la corrupción y una verdadera cirugía mayor a la corrupción. Mientras tanto, esto sigue siendo tierra de nadie, la verdad. Con esto me despido, muchas gracias por la atención prestada. Si les gustó el video, suscríbanse, denle a la campanita, compártelo. Subo contenidos cada vez que puedo, por lo general 1 por semana o 2 por semana. Y bueno, comenten sobre este video y sobre los videos anteriores. Su opinión es importante para mí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les deseo muchos éxitos y nos vemos en una próxima entrega.